Bienvenidos mis queridos amigos a este espacio que con mucho cariño compartimos con ustedes, un espacio donde hablaremos de corazón a corazón y sobre todo podremos estar abiertos a la gracia de Dios. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido Laureano Gutiérrez. Bienvenido, ¿cómo estás, Lau? Hola Blanca, muchas gracias por la bienvenida y a todas las personas que nos van a ver en esta entrevista, esta narrativa de vida. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les presento a Laureano. ¿Quién es Laureano? Él es director de Mind-Off, comunidad de psicólogos católicos. Es entusiasta de la tecnología, le encantan los perros y los videojuegos, la música electrónica y es fan de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Y hoy vamos a escuchar, mis queridos amigos, una narrativa que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Blanca, por la invitación. Y pues nada, estoy a la orden para responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Lau. Pues compártenos cuáles son aquellos momentos que tú has experimentado en la vida que te han dejado una enseñanza y quizás sobre todo te han llevado a una encrucijada de qué hacer, estas preguntas que muchas veces nos hacemos y no tenemos las respuestas. ¿Cuáles han sido esos momentos en tu vida, Lau? Compártenos. Bueno, he tenido varios, sin embargo me gustaría enfocarme en el más reciente. Esto sucedió en el año 2022. A mi papá lo diagnosticaron con cáncer de riñón y con 4 metástasis de cáncer. Y fue en un momento donde estábamos formando lo que hoy sería Mind-Off. Entonces fue un momento un poco difícil y duro, porque pues nunca te esperas a que te den una noticia de este tipo, y mucho menos pues te lo esperas en un momento donde estás vulnerable, ¿no? Que es cuando estás creando una organización, donde pusiste ciertos activos financieros en esta organización, donde dejaste tu trabajo estable y formal para aventarte al abismo. Entonces, creo que esto fue un momento difícil, un momento sí muy difícil, donde pues me sucedió esto. Sí, Lau, tienes toda la razón al mencionar, cuando estabas totalmente a lo mejor con esa emoción de este nuevo lanzamiento, quizá a lo mejor era un proyecto que tenían en mente desde hace mucho tiempo atrás, y bueno, pues al presentarse esta situación de tu papá, bien lo mencionas, ¿no? O sea, te cambia todo el panorama, y es justamente ahí donde dices, ¿qué hago? O sea, ¿sigo con este proyecto? ¿Atiendo lo nuevo que está llegando? Porque obviamente, digo, tal vez si tú le preguntas a tu papá, él te va a decir, tú síguele, hijo, tú síguele.
por el amor que te tiene, porque cree en ti, porque sabe que es un proyecto que tenías en mente. Pero ¿cómo es que tú llegas a conjugar estas dos partes? Por un lado, tu alegría de este proyecto y por otro lado, pues el dolor al ver la situación de tu papá. Claro, fue duro y fue difícil, ¿no? Y me encantaría poder decir que lo hice de una manera muy virtuosa, que lo viví de una forma extraordinaria, ¿no? Como a veces uno ve esos grandes ejemplos en la vida que pues nos sorprenden y viven de forma majestuosa estos momentos. La verdad es que yo no lo viví así, ¿no? Y me quiero enfocar en esto porque creo que muchas veces tenemos el ejemplo en la mente, ¿no? A veces lo que nos pintan en las películas, etcétera, que son el 1% de los casos, ¿no? O es el menor de los casos, que estas situaciones, la mayoría no las enfrentamos de una forma virtuosa, ¿no? Y la manera en como yo la viví, siendo honesto, fue difícil, la verdad. De repente, habían días que no me quería levantar de la cama, habían días que simplemente no comía, o me hacía una comida y era lo que podía. Mis hábitos los descuidé muchísimo, procrastinaba demasiado, me ponía a evitar hacer cualquier cosa que me distrajera la mente de lo que estaba aconteciendo en ese momento en particular. Evitaba a veces hablar con mis padres porque no quería conocer más de la situación, yo quería evitarlo. Y en un principio de esa manera fue como lo comencé a vivir. Al mismo tiempo, pues me tocaron otras cuestiones, como por ejemplo, tuve que ayudar a mis padres a vender la casa, ¿no? Que era la casa que ellos habían comprado, que aunque era un bien material y pues los bienes materiales vienen y van, fue difícil porque a veces en los bienes materiales uno deposita pues anhelos o más bien lo que significa ese bien material. En este sentido, la casa, yo recuerdo que particularmente para mi mamá era como muy importante porque ella se imaginaba que ahí iban a ir sus nietos. Era un lugar donde pues habíamos tenido muchas experiencias bonitas de familia, con amistades, donde habíamos vivido cosas difíciles, en fin, toda una historia de cosas, ¿no? Y de un día para otro, pues nos tenemos que deshacer de eso y de un día para otro nuestra vida pues cambió de forma muy repentina, como muchas veces antes había sucedido, pero esta vez pues los papeles se invertían, ¿no? Porque en este caso mi mamá pues, también está enferma, pero siempre había un padre que estaba bien, ¿no? Y ahora eran los dos. Entonces, pues en ese sentido fue un poco complicado. No sé si respondí a la pregunta o si me desvié demasiado. Sí, completamente contestada, Lau, porque, bueno, nos deja saber esta parte tan importante, cómo humanamente, o sea, tu reacción, tú dices, yo hubiera querido responder muy virtuosamente, pero pues no dejamos de ver la parte humana de Laureano, esa parte que a lo mejor entre este cúmulo de emociones, sí, quizá a lo mejor también en algún momento viene esta ira, o la famosa pregunta, ¿por qué y por qué? Que hoy en día nos dicen, ahora pregunta para qué, pero cuando estamos inmiscuidos en esa situación, el enojo, la ira, que es una emoción normal, pues claro que también sale en ese momento. Y es como una secuencia en donde lloras, te preocupas, te enojas, te repones, porque sabes que te necesitas fuerte. Bien lo decías, Lau. Ahora, con mi mamá en un estado de salud delicado, bueno, enferma. Y luego ahora ese pilar fuerte que hacía fuerte a tu mamá, ahora también necesitaba de esa ayuda. Y volteas a tu alrededor y dices,
pues, ¿quién sigue para sostener un poquito más quizá en ese momento? Los hijos. ¿Cómo es, Lau, que tú ante esta vivencia, y mencionas pues un estado con rasgos depresivos, en donde pues no te quieres levantar, se te va el apetito? ¿Cuáles eran, si recuerdas, esos pensamientos de Lau en ese momento que él estaba viendo esa situación, como lo acabamos de narrar ahorita? Papá, mamá con necesidades y tú también con una necesidad emocional y ya quizá también a lo mejor física por la falta de atención de tus necesidades básicas, sobre todo el alimento. ¿Cómo es que Lau, cuáles son esos pensamientos que Lau tiene en ese momento? Sí, en ese momento yo recuerdo que pasaba de cuando primero escuché la noticia, me molesté. No me molesté con Dios, sorpresivamente, ¿no? Que creo que es lo normal, lo que casi todo el mundo hace, que se molesta con Dios, y es el que al final menos la culpa tiene, porque pues no es como que Dios dice, tú, ¿no? Sí. Pero me molesté con el médico por una situación de error de diagnóstico. Me acuerdo que esa fue mi primera reacción, que le digo a mis papás, quiero ir a hacerle algo, ¿no? Porque se equivocó. Y lo dije con otras palabras, ¿no? Aquí lo estoy diciendo muy bonito. Y me recuerdo que mis papás, los dos, me calmaron y me dijeron que para que ellos pudieran vivir esto, nosotros teníamos que estar bien, ¿no? Y me hizo recapacitar mucho esas palabras que me dijeron, y efectivamente me hicieron, digo, me hicieron sentido. Yo soy un poco racional, pragmático, y me hicieron sentido, ¿no? Y dije, bueno, sí, o sea, ellos ahora tienen esta lucha, están en otra ciudad, tienen que, aquí es todos a luchar por que esto salga bien. Y me acuerdo que lo primero que hice fue que llamé a mi red de apoyo, a mis amigos más cercanos, que la realidad es que sin ellos no hubiera podido salir adelante, sin su compañía. Muchos de ellos de repente un día me llamaban y me caían a mi casa y me traían unas cervezas y tomábamos unas cervezas, o me sacaban los fines de semana a hacer algo. O sea, la verdad es que mis amigos fue una gran red de apoyo, al igual que mi familia extendida, solo que a la distancia, y ellos fueron una red de apoyo de mis padres. Parte de los pensamientos que tenía era, pues, principalmente una era el miedo, ¿no? Creo que esa era la que principalmente me regía. Era, ¿qué pasa si mi papá se muere? ¿No? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Qué pasa conmigo? Desde la perspectiva como familiar, humana, pues ¿qué les va a pasar, ¿no? Y la verdad es que yo me hacía muchas ideas en la cabeza, cosas que no habían sucedido, pero yo me pintaba esos escenarios, ¿no? Luego me pintaba desde el escenario financiero, qué toca hacer, ¿no? ¿Qué me va a tocar a mí hacer? ¿No? Y recuerden que en este momento pues estaba lo de la empresa, ¿no? O sea, la acabábamos de sacar y pues habían compromisos también por ese lado. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Yo había dejado mi trabajo, entonces no tenía un ingreso. Entonces, mis pensamientos principalmente eran de miedo. Pero después de un rato, yo suelo ser reflexivo. Mi forma de pensar es un poco lenta, pausada, lo hago en momentos donde estoy solo. Sí me pregunté, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez estamos pasando por esto? ¿Por qué otra vez estamos viviendo algo así? Se supone que ya, pues, mi mamá estaba dentro de todo estable, ¿no? Con sus cosas, pero dentro de todo estable. Nos estaba yendo bien a todos, ¿no? Estábamos felices, era un momento agradable, estábamos emocionados por el lanzamiento de la empresa. Pues, en algún momento como que me cayó un 20, yo creo que fue me iluminó el Espíritu Santo,
y dije, pues sabes qué, yo creo que tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido. Y hoy le está pasando esto a mi papá, que me llena de mucho miedo, porque me llenó de muchísimo miedo. Sí. Pero yo tuve un papá que no abandonó a mi mamá, a pesar de la enfermedad. Yo tuve un papá que siempre estuvo presente. O sea, mi papá siempre ha estado presente en todos los aspectos de mi vida. Me llevó al colegio, me buscó del colegio, me levantó fines de semana, desayunó conmigo, comió conmigo, cenó conmigo, me acompañó a mis juegos, jugó conmigo, hicimos deporte juntos, hicimos actividades juntos. O sea, yo tenía un papá presente toda la vida y me di cuenta que yo tenía que estar agradecido por eso, se fuera mi papá o se quedara, que no quiero decir yo tenía que, sino terminó siendo algo como no un deber ser, sino es que estoy agradecido, eso es lo que sentía. Estoy agradecido porque existe mi papá y porque existió mi papá en mi vida, porque estuvo presente y estuvo presente en la vida de mi mamá, ¿no? Y digo, mi mamá, a pesar de todo lo que ha pasado, también ha estado presente. Entonces también agradecido con eso y que hoy mi mamá está luchando por mi papá, también muy, muy agradecido por eso. Y ese fue como un cambio de mindset que tuve en algún punto que me ayudó a estabilizarme más y a no tener pensamientos tan catastróficos en mi mente. Y bueno, claro, fui a terapia, ¿no? Y eso me ayudó también muchísimo. Con la persona con la que fui me ayudó mucho. Claro, lo importante que es pedir la ayuda, ¿verdad? En el momento. Y muchas veces aquí también hay que resaltar un poquito. Podemos nosotros estar viviendo en alguna situación muy difícil y quizá no tenemos la idea, no se nos ocurre en ese momento de levantar la mano y pedir ayuda. Pero qué importante es que las personas que están a nuestro alrededor sean quienes nos ofrezcan esa ayuda, quienes nos pongan ese medio para poder recibir esa ayuda psicológica, porque muchas veces y lamentablemente a veces decimos, yo solo puedo, yo voy a salir de esta, pero solamente estamos perdiendo el tiempo y la situación se está volviendo más compleja. Y perdón que te interrumpa, Blanca, aquí, esto que dices me parece súper importante porque yo lo dejé pasar un rato. Y me deterioró mucho. No es que me haya dado cuenta tarde, pero sí me di cuenta que cuando fui a terapia, muchos aspectos de mi vida se mejoraron. Y a veces es una cuestión de humildad, de decir, necesito ayuda, no puedo solo, ¿no? Entonces esto que dices, lo quería validar porque es súper importante lo que mencionas. Sí, y la verdad es que aquí tenemos con Lau, mis queridos amigos, un gran ejemplo de cómo, bien lo menciona Lau, esta falta de humildad para reconocerlo. Así es de que lo importante que es hacer conciencia de esto y pedir la ayuda. La verdad es que llevar un proceso psicológico con un enfoque psicoespiritual nos cambia la vida totalmente. Cuando a veces tenemos una visión de túnel, y a través del proceso de la terapia, bueno, tenemos una visión mucho más amplia. Y también aquí, aunado a esto, Lau, que ya nos compartes, nos dejas ver esta imagen de papá y mamá que a pesar de su fragilidad, no se daban por vencidos. Te quiero preguntar, Lau, si en algún momento tus padres verbalmente te compartieron, te dijeron algo o con lo que tú viste fue más que suficiente, porque ahorita nos mencionabas qué era lo que veías en ellos, ahí presentes, firmes, fuertes ante todo, tratando de mostrar, pues de ponerse de pie, de seguir de pie. Esto lo veías y era el ejemplo y la enseñanza de vida más grande que podemos tener, este ejemplo, pero verbalmente, ¿recibías algunas palabras de ellos? ¿En qué sentido? ¿Como palabras de apoyo o que me dijeran de la situación? Para consolarte, para decirte, hijo, no te preocupes, mira, vamos a hacer esto. ¿Qué te compartían?
claro, particularmente esto lo hacía mucho mi mamá, ¿no? Pues creo que es lo que cualquier madre hace, ¿no? Siempre, pues, mi mamá siempre ha sido una mujer muy motivadora, siempre le gusta echar porras a la gente, decirle lo bueno que hacen las personas, ver lo bueno en las personas, ¿no? Creo que esa es alguna característica que mi mamá siempre ha tenido, y durante este proceso, pues ella lo hacía conmigo, ¿no? Y la verdad me servía porque, pues, era como una pequeña energía de decir, pues sí, sí puedo, aunque estamos a la distancia, aunque me toca asumir estas responsabilidades, no vivirlo solo en la distancia, pues puedo salir adelante, ¿no? Entonces mi mamá lo hacía mucho y mi papá también lo hizo, pues más al estilo de como lo hacemos los hombres, ¿no? Un poquito más, pues, oh, papá, te quiero mucho, hijo, te quiero mucho, sigue echando ganas, etcétera, ¿no? Más de ese estilo. Sí, claro, sabemos que el padre pues nos va a enseñar esa parte fuerte, firme, valiente, y la mamá pues nos enseña la parte tierna. Pues qué gran ejemplo, Lau, de tu papá y tu mamá, que sabías perfectamente lo que vivían y aún así recibías ese consuelo. Y sobre todo, mira, creo que esta experiencia de vida de tu papá y tu mamá no podría ser como ha sido sin estar cerca de Dios. Yo tengo el gusto de conocerlos, principalmente a Merce, y algo que ella nos enseña es, ante todo, primero Dios, todo lo que vayamos a hacer es con Dios. Y ver a esa mujer de pie, tan fuerte, tan valiente, y dándote ese consuelo, o apoyándote, bien lo mencionas, Lau. O sea, la verdad es que es una mujer que tiene para dar para todos, ¿sí? Dar lo mejor y sacar de ti o rescatar de ti lo mejor que Dios también te ha dado. Y justamente dices tú, ¿cómo? O sea, ella es la que necesita, y aquí me viene mucho, pues las imágenes que vemos, por ejemplo, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando María está totalmente destrozada al ver a su hijo que va rumbo al Calvario, y María consolaba a las mujeres que iban a su lado, consolaba a María Magdalena. Y yo cuando conocí a Merce, esa imagen se me venía, cuando se acerca con uno y te dice, mira, por aquí, para allá, esto y lo otro, y uno, ¿será? Claro que sí es. O sea, esa firmeza y esa seguridad que tiene, le digo, ese ojo biónico, esa seguridad que ella tiene, sobre todo lo que ella experimenta desde el corazón. Sabemos que se deja guiar mucho por el Espíritu Santo, y eso, claro que ayuda, y es un gran ejemplo verla completamente de pie, Lau. Sí, así es. La verdad es que mi mamá, pues, estando enferma, con muchas limitaciones físicas, ¿no? Fue la que sacó adelante a mi papá y la que logró su terapia, la que mantuvo todo desde la distancia. Mi papá tuvo su tratamiento en Monterrey, a veces eran Saltillo, entonces tenían que manejar a Saltillo, y bueno, digo, inclusive le sucedió que allá le dio un choque anafiláctico, que hizo una alergia a una pastilla y casi muere estando en los brazos. O sea, mi papá sin poder hacer mucho, y también se fracturó la pierna, ¿no? Y estuvo en silla de ruedas, y con todo eso pues estuvo allá apoyando a mi papá. Entonces la verdad es que sí, mi mamá es una mujer muy fuerte y con una gran capacidad de amor que son pocas personas. Lau, y platícanos un poquito, ¿cómo viste a tu hermana? ¿Tuvo necesidad de ti también como hermano? Porque al final de cuentas los dos estaban viviendo la situación como hijos.
¿Qué pasó con ella? ¿Te tuviste que hacer fuerte también por ella? Cuéntanos. La verdad es que estuvo chistoso porque mi hermana vivía en Mérida y yo vivía en Cancún y lo vivimos separado completamente. O sea, de repente hablábamos, creo que ella vino un par de veces a Cancún y francamente yo de esa época la tengo un poco borrosa porque pues fue una época de demasiadas emociones para mí y donde creo que incluso reprimí muchas cosas y mi hermana y yo, para ser honesto, lo vivimos por separado, cada quien su dolor. Mi hermana tenía que sacar su universidad, a ella le tocó también muy difícil porque estaba cursando su universidad y pues la tuvo que cursar así, con esta situación sola y pues viviendo la expectativa de que, porque el pronóstico de mi papá no era bueno al inicio, ¿no? Entonces, sí. Sí, Lau, ¿y cómo es que esta situación empieza ya a tomar un rumbo más certero, digamos? O sea, la situación estaba, la enfermedad estaba, creo que ya se estaba asimilando, aceptando, se estaba pidiendo la ayuda psicológica, y cómo es que esto empieza a tomar ya un cauce que es parte de la vida de ustedes como familia. Sí, pues gracias a Dios, mi papá comienza a responder al tratamiento. El cáncer comienza a frenarse, o bueno, más bien después de cada infusión que le hacían, porque él entró en un programa novedoso de quimioterapia, no es la quimioterapia tradicional, comienza a dar resultados. Empezamos a movernos para que le puedan conseguir a través de Bristol Myers el tratamiento y pues comienza a dar resultados, ¿no? Entonces, siempre con la incógnita o la expectativa de que, bueno, esto es el cáncer y pues el cáncer hoy está bien y mañana no está, ¿no? Y pues yo comienzo a asimilarlo internamente como, bueno, esto es algo más que me toca vivir. Y yo no sé si me estoy adelantando, pero yo recurro mucho a este autor que se llama Tolkien, quien escribió El Señor de los Anillos, ¿no? Y Tolkien era católico, de hecho. Él escribió El Señor de los Anillos, o bueno, partes del libro y de otro libro que se llama El Silmarillion, cuando estaba en la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Y él como que vislumbra todo ahí, inventó un idioma también. Y hay una frase en el libro que uno de los personajes dice, que es como uno de los personajes más sabios que hay en el libro, y le dice a uno que no comprende por qué lo malo está pasando, por qué esto que está pasando en el mundo es malo. Este personaje se llama Frodo, y él carga con un anillo, y ese anillo es el fruto de todo el mal en el mundo, y él es el único que puede cargar con ese peso, es el que está destinado a destruir el anillo. Frodo es un hobbit, es alguien pequeño, y de todas las criaturas que hay en Tierra Media, que es el mundo del Señor de los Anillos, el hobbit es el más pequeño de todos, y es el menos fuerte, es el que uno menos esperaría, que es el que va a acabar con la fuente de maldad en todo el mundo. Y él le dice a este personaje que se llama Gandalf, yo desearía que nada de esto hubiera sucedido, que nada de esto malo estuviera pasando. Y Gandalf le responde, así como todos los que estamos aquí lo deseamos, pero a nosotros no nos toca decidir eso. Lo único que nos toca decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y eso, yo recuerdo que releí esa frase y dije, es que yo estoy viviendo lo mismo. Yo desearía que esto no hubiera pasado, desearía no estar viviendo esto, desearía que mi papá no estuviera viviendo esto, desearía que mi mamá y mi hermana no estuvieran viviendo esto, pero ellos también desean lo mismo. Y
y lo único que yo tengo que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que tengo hoy, que se me ha dado. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Y como que todo lo que estaba viendo en terapia, todo lo que había vivido, tuvo como un encuentro de decir, tengo que continuar con mi vida a pesar de las cosas sucedan, no la puedo frenar, tengo que estar bien para mis papás, que ellos me vean que estoy bien, que estoy siendo una persona, un adulto funcional, que me encargo de la parte del trabajo, de la empresa, que me ocupo de mí, de mis hábitos, de mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, fue un proceso a largo plazo, pero definitivamente esto fue lo que a mí me ayudó, y obviamente, pues sabiendo que mi papá iba mejorando, eso ayudó sustancialmente, ¿no? Y pues sí. Sí, ahí es donde nace esta luz de esperanza, o a lo mejor nunca la perdieron, pero todavía se hace más grande este momento de esperanza, ¿verdad? Y sobre todo el saber que, pues sí, lamentablemente, digo, es parte de la vida, no quisiéramos que nos pasaran cosas tan difíciles quizá, o ni chiquitas, pero es aquí precisamente, Lau, donde viene esa gran enseñanza de vida. Es ahí precisamente donde viene ese aprendizaje y donde viene ese crecimiento, tanto personal como familiar. Sí, si ustedes, digo, son una familia unida, que se apoyan, ahora con estas situaciones en donde mencionamos, no están quizá tan fuertes los que tienen que estar fuertes, pues ahora, como nos enseñaron, ahora vamos a salir adelante mostrando ese gran ejemplo que nos han dado. Sí. Y a partir de ahí, Lau, pues, ¿cómo se da este vínculo ya con Mindoff? ¿Cómo se empieza o se continúa este proyecto? Porque de alguna manera podemos decir que quedó en pausa o iba avanzando muy lento porque evidentemente era prioridad tu papá y tu mamá. Y ya cuando esto ya llega a un estado un poquito ya más tranquilo, ¿cómo es que se da este vínculo con Mindoff? Cuéntanos. Pues surge interesante nosotros en algún momento con lo que antes estábamos trabajando, dijimos, bueno, es que ya no podemos seguir con esto. Y una persona que conocía del trabajo que hacíamos, la verdad, un ángel, llegó y dijo, no, ustedes no pueden dejar de hacer el bien que están haciendo, y ustedes están llamados a hacer algo muy bueno con toda la comunidad de psicólogos que tienen. Y esa persona nos inspiró y nos ayudó y nos apoyó a que continuáramos con el proyecto y le diéramos una nueva imagen, como que lo rejuveneciéramos y le diéramos un nuevo, así como un fénix, ¿no? Que el ave de fuego que cuando muere renace de las cenizas. Pues básicamente eso es lo que sucedió así nace Mindoff, renace de unas cenizas, pero ahora sí renace con una fuerza diferente, una orientación diferente, con un significado y un sentido de trascendencia muy diferente a lo que anteriormente habíamos construido, y creo que mucho de lo que sucedió es anteriormente, particularmente con lo de mi papá, sirvió para que hoy podamos, hoy se haya purificado la intención de lo que es Mindoff y lo que buscamos hacer con Mindoff. Entonces, así es como surge. Muchos otros actores se involucraron, que hoy son parte de nuestro equipo también, con todos los psicólogos también, que como tú, Blanca, que son parte del equipo de Mindoff, de la comunidad de Mindoff, pero yo creo que todo esto que nosotros vivimos, lo que vivió mi papá, sirvió para purificar este sentido de trascendencia que tenemos con Mindoff. Así es, Lau, y mira lo importante que es ante estos sucesos. Mencionábamos casi al inicio de la entrevista,
o a medias que tu mami nos enseñaba, de la mano de Dios siempre, siempre. A veces no tenemos esas respuestas y decimos, ¿por qué? Ahorita que tú lo mencionas, y claro, lo tenemos muy consciente, toda esta comunidad de psicólogos, por lo que hemos pasado. Y muchas cosas han sido precisamente por, pues que el maligno también hace de las suyas. Él sabe cuál es esta misión, él sabe el servicio que nosotros damos, la ayuda, la compañía, el poder acercarnos a esas almas tan vulnerables que están pidiendo a grito ayuda y que a veces no saben dónde, y que muchas veces dicen, es que la distancia, no, yo no puedo trasladarme, sobre todo la mayoría de nuestros pacientes, ¿no?, de Estados Unidos, que las distancias son muy largas, y ahora a través de este medio con el cual nosotros trabajamos, pues la distancia no existe, y se unen estas almas y se unen estos corazones, porque lo que pretendemos y lo que hacemos es precisamente acompañar y ayudar a esta alma tan necesitada, a que pueda ver esta luz de esperanza y que se dé cuenta que a pesar de que pudiéramos ver una cortina de humo, el poder acompañarlo y saber que viene lo mejor, que viene una visión mucho más certera en su vida, porque no podemos dejar que se apague esta luz de la esperanza, porque en todo momento tenemos que tener presente a nuestro Jesús resucitado, y por Él vivimos y por Él luchamos, porque Él ya nos tiene una habitación en el cielo. Y este vínculo, este momento, Lau, que tú nos hablas, en donde renace Mind-Off, claro, esa era la palabra clave que Merce siempre nos decía, nos estamos purificando, porque no la pasamos nada bien. Creo que el maligno a todos nos atacó por todos lados, sin embargo, nos manteníamos, así como los discípulos se aferraron al arca cuando estaba la tempestad, se aferraron. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús estaba ahí con ellos. Y esto fue lo que hicimos nosotros, nos aferramos a este proyecto, porque hoy en día hemos visto grandes resultados de este acompañamiento, de este proceso psicoespiritual. Por eso es que creemos en lo que estamos haciendo, Lau. Cuando tu mamá y tú nos presentan este proyecto, a todos nos hizo un clic en nuestro corazón, a todos nuestra alma se inquietó, porque decíamos, sí, una terapia con enfoque psicoespiritual es lo que queremos nosotros dar, que de alguna manera los compañeros de Mind-Off hemos compartido. Esto es algo que ya de manera muy particular lo veníamos trabajando, pero cuando sale Merce y nos convoca psicólogos católicos y salimos, fue una alegría. Esto fue un boom, Lau, que mira, yo recuerdo y hasta la piel se me eriza de cómo fue ese momento, y desde ahí hasta este día hemos creído y seguimos creyendo en las promesas de Mind-Off, porque también lo han manejado ustedes, Lau, digo ustedes, tu mamá y tú como directores, y de una manera tanto humana como espiritual, ¿sí? Humana y espiritual. Nos importa tanto las personas, el alma de la persona, el bienestar personal, familiar de la persona, que esto es algo que sí nos lo han dejado muy en claro, y de esta manera lo estamos abordando, Lau. Es un proyecto maravilloso en el que, pues, ¿cómo fue el diálogo? Cuéntanos entre tu mami y tú para lanzarlo. Pues fue fueron muchas reuniones, muchas reuniones donde, pues, primero teníamos que ver la parte de la viabilidad financiera, si efectivamente podíamos hacer esto, ¿no? Porque al final del día, y esto es algo que a veces no todo el mundo ve, ¿no? Pero nuestra misión con Mind-Off es doble. No, tú acabas de dar una que es una de las principales, que es de cara al paciente, ¿no? De cara a las personas que acuden a nosotros buscando ayuda. Pero tenemos otra muy importante de la que no se habla generalmente, y es de cara a ustedes, a los psicólogos. Nosotros buscamos enaltecer
la profesión del psicólogo. Y queremos que el psicólogo pueda hacer, el psicólogo católico, ¿no? Porque sí lo quiero diferenciar, pueda tener una vida muy digna desde su profesión y que la pueda practicar desde la ética y desde los valores y desde la antropología cristiana, y que lo puedan hacer de una manera en la que puedan pues cumplir también sus metas financieras y de estilo de vida, ¿no? Porque al final del día, siempre lo hemos visto, pues detrás de cada psicólogo hay una familia, de cada psicólogo hay una familia, ¿no? Con aspiraciones, con sueños, con esperanzas, y nosotros en Mindoff también queremos lograr cumplir esos sueños, esas aspiraciones, esas esperanzas de nuestros psicólogos. Entonces nuestra misión es doble, no es solamente de cara al paciente, sino es de cara al psicólogo. Y por eso es que tenemos que ver la viabilidad financiera, porque tenemos que ver cómo podemos también hacer esto atractivo para la persona que va a dar la terapia, y que al mismo tiempo permita que los que trabajan en la empresa puedan vivir de la empresa y que la empresa pueda funcionar solita, ¿no? Entonces, nosotros no somos una empresa que está hecha para el lucro como cualquier otra organización, pero sí somos una empresa que necesita tener bien sentados sus costos operativos y que estos les permitan ser rentables para que podamos existir y que podamos presentar esta ayuda, ¿no? Entonces, esa fue una de las conversaciones que tuvimos. Esa fue la más larga y la más compleja. También otra fue toda la parte de factibilidad tecnológica, ¿no? ¿Cómo hacer que esto sea una experiencia agradable tanto para el psicólogo como para el paciente? Que si bien hay áreas de oportunidad a mejorar, como todo en la vida, pero la tecnología es algo que se va mejorando constantemente, se va iterando, ¿no? Ese es el término que se utiliza. Y hoy tenemos una base que funciona, con sus detallitos, pero funciona, y de ahí en adelante es que queremos ir implementando mejoras. Entonces, esas son conversaciones que tenemos constantemente y que tuvimos. Y otra fue la parte de deseabilidad, ¿no? ¿Qué tan deseable es lo que ofrecemos? Y con la oferta anterior teníamos un par de dudas, pero hoy lo tenemos muy claro, que lo que ofrecemos es algo muy deseable, porque verdaderamente que nos buscan y pues esperamos que a futuro podamos seguir construyendo una oferta que permita que más personas tengan acceso a su consulta terapéutica y puedan acomodar los aspectos de su vida como yo tuve la oportunidad de hacerlo, y como muchas hoy personas a quienes ayudamos pueden hacerlo también. Por supuesto, Lau, y me queda muy, muy claro que este es un trabajo digno para nosotros como psicólogos, porque precisamente son grandes valores los que nos representan y todos comulgamos con ellos. Tenemos una visión tan clara y tan firme en estar cerca de nuestro paciente de cara a Dios. De cara a Dios es nuestro trabajo. Por eso es que lo menciono y lo reitero, es un trabajo tan digno y tan bendecido, porque cada vez es gran la necesidad que hay. Y por supuesto, el tener la certeza de acercarte con un psicólogo que comulgue con tus creencias, creo que es algo que la gente nos lo ha dicho en consulta. Es que yo buscaba un psicólogo católico, es que qué bueno que los pude encontrar. ¿Y cómo nos encontró? Yo me metí a Google y puse psicólogos católicos en línea y son los primeros que ustedes me salieron. Me metí, me registré y todo perfecto. Sí estaba el psicólogo detrás de esa pantalla, porque lamentablemente tantos engaños, ¿no? Y el hecho de saber, ellos entraban y felices porque sí estamos como nos estamos dando a conocer. O sea, de verdad es algo increíble escuchar a los pacientes. Por eso es maravilloso y muy, muy bendecido este trabajo. Y bueno, pues Lau, estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría que fueras concluyendo con qué quieres cerrar, qué nos quieres compartir como conclusión, como cierre, para pues dejar a las personas que nos están escuchando
pues este mensaje de amor? Yo con lo que me gustaría dejarles es que las luchas no son perfectas y que no tenemos que luchar como lo vemos en la película, no tenemos que luchar a veces como lo leemos en el libro o en el testimonio, en la historia de vida de alguien, de un santo, por ejemplo, ¿no? Que son muy virtuosos. Nos pueden, esos aspectos o esas herramientas están para inspirarnos como herramientas, pero quiero que se queden con que la lucha no es perfecta y que hasta cierto punto es válido que no sea perfecta, ¿no? O más bien es válido pues estar en esa situación, pero lo que no es válido es quedarnos ahí, ¿no? Y que siempre va a valer la pena luchar y que de verdad, digo, a mí esta frase es la que más me ayuda y es la que me recuerdo siempre. Lo único que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. No hay nada más. Cada vez que yo me repito esa frase, para mí es como una automotivación, un resorte que tengo para salir adelante y decir, puedo decidir por algo mejor, puedo optar por algo mejor, no me tengo que quedar donde estoy. Entonces eso es a lo que yo les invito, que no se cansen de luchar, que vale la pena luchar, el bien siempre vale la pena. Esa es otra frase de Tolkien, mucho más larga, pero es algo que nos transmite en toda su historia. El bien siempre vale la pena y el bien siempre triunfa, y el bien es Dios. Entonces, donde está el bien, ahí está Dios, y ahí estaremos. Y todo lo que no parezca, lo que no brinde paz, pues es el maligno. Entonces, pues nada, muchas gracias, Blanca, por este espacio, por permitir contar un poquito acerca de mí. Les digo, a mí me cuesta mucho porque yo soy de una mente más pragmática, entonces me cuesta expresar emociones, pero muchas gracias. Muchas gracias, Lau, de verdad, por abrirnos tu corazón, y también gracias a ustedes, mis queridos amigos, que nos escuchan y sobre todo que son parte de esta comunidad de Mind Off, psicólogos católicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Mind Off, sanando mentes con psicólogos católicos, transformando vidas para el beneficio de todos. Síguenos en www.mindoff.org.